La tecnología como área de vacancia en los estudios de las ciencias sociales. Las sociedades están tecnológicamente configuradas. Todas las tecnologías son sociales y todas las tecnologías son humanas. Hace menos de 20 años hemos percibido que las formas de organización social y productiva son también tecnologías. Prácticamente al mismo tiempo nos dimos cuenta de otras de las características básicas de las tecnologías que manejamos: su interconexión, su interdependencia. Así, la dimensión de la tecnología atraviesa la existencia humana. Esto va desde la organización de evacuación de un estadio, pozos petroleros, guerras en Medio Oriente y hasta desastres por el cambio climático. Para contextualizar el desarrollo, veamos una línea de tiempo dividida en dos periodos significativos. El primer periodo, llamado hacia la conformación del campo de estudios sociales, va desde 1960 hasta 1980. Allí se forman diferentes grupos que se dedicaron a la discusión y el estudio de diferentes aspectos relacionados con la tecnología y sus dimensiones sociales, del cual prevalecen tres abordajes disciplinarios diferentes: el abordaje histórico, una perspectiva política, y la sociología y la antropología de la ciencia y la tecnología. El segundo periodo, llamado expansión del campo de los estudios sociales de la tecnología, abarca desde 1980 hasta el 2010. En este periodo se diversificaron los abordajes teórico-metodológicos y se incorporaron nuevas temáticas. Dos áreas fueron las más dinámicas y significativas. Una de ellas, la sociología de la ciencia y la tecnología, y por otro lado, la economía del cambio tecnológico. Si nos situamos en el primer periodo, podremos conocer los tres abordajes que marcaron esta etapa. En primer lugar, el abordaje histórico. En este periodo, la historia de la tecnología no se desarrolló de la misma manera que la historia de la ciencia, de modo que han sido muy escasos los estudios sobre invenciones locales y las historias de empresas asociadas a determinados desarrollos tecnológicos. No fue lo mismo para la narración de los desarrollos de obras públicas y la generación de técnicas indígenas. Se podría decir entonces que un factor determinante en este periodo ha sido la ausencia de datos y la falta de investigación. Cuando hablamos de la perspectiva política, podemos decir que predominan la preeminencia de las dimensiones políticas en el análisis de la situación latinoamericana y la necesidad de acción. En esta perspectiva podemos citar a Dagnino, Thomas y David, quienes en sus escritos destacaron que, para algunos, la política de ciencia y tecnología se constituía en una herramienta para la realización de las tareas revolucionarias y la consolidación del Estado socialista. Para otros, era un aspecto integrante de una estrategia nacional. Para destacar un objetivo central, podemos decir que era movilizar la ciencia y la tecnología como palancas del desarrollo económico y social. Durante este periodo se inician los primeros trabajos encuadrados en las entonces novedosas economías del cambio tecnológico. Se produce un divorcio de la ciencia política como disciplina respecto de los estudios sobre la ciencia y la tecnología, orientados a las preocupaciones políticas. En esta etapa pesan mucho las cuestiones y preocupaciones políticas. En este periodo surgen distintos proyectos. Dos principales de ellos son, en primer lugar, el proyecto STPI, por sus siglas en inglés, Instrumentos de Política de Ciencia y Tecnología. Este fue coordinado por el especialista peruano Francisco Sagasti y abarcaba un grupo de varios países latinoamericanos, junto con equipos de África y Asia. Su propósito era el de reunir, analizar, evaluar y generar información que pueda ayudar a orientar a la ciencia y la tecnología hacia el logro de los objetivos de desarrollo. El otro principal desarrollo de este periodo fue el denominado Modelo Mundial Latinoamericano, conocido como Proyecto Bariloche. Este fue coordinado por Herrera desde 1974 a 1976. Este se propuso el desafío de discutir el modelo prospectivo, con la base tecnoproductiva de materias primas y alimentarias disponibles a mediados de los 70. En esta producción inicial también se destacan diferentes autores. Entre ellos encontramos a Jorge Sabato. Su idea más conocida es el triángulo Estado-Empresa-Instituciones, de investigación y desarrollo, un texto realizado en 1968 en coautoría con Natalio Botana. Algunas de sus conceptualizaciones marcaron de tal modo la reflexión sobre ciencia, tecnología y sociedad que se prolongó hasta la actualidad. También podemos encontrar a Oscar Varsavsky, una de las voces más radicalizadas en la crítica al cientificismo de la producción local.
Dentro de este conjunto de autores también se destaca Jorge Katz, autor de los estudios pioneros sobre procesos idiosincrásicos de aprendizajes tecnológicos. Junto con Ablin, produjeron el concepto actividad inventiva de adaptación. Y por último, Amílcar Herrera, quien sostenía que el desarrollo de un país está directamente relacionado con la investigación científica y tecnológica, con la infraestructura y con la constante producción de las industrias. Nos dirigimos ahora a la sociología y antropología de la ciencia y la tecnología. En este periodo, los escasos estudios sociológicos o sociohistóricos emprendidos hasta los años 80 se dirigieron a explicar el desarrollo de comunidades científicas y tecnológicas a nivel nacional o de algunas disciplinas específicas. Se produce una separación entre la sociología y la epistemología de la ciencia. La sociología abarca todo lo que pertenece al campo externo, es decir, a los científicos y sus relaciones entre ellos, como así también a las instituciones donde trabajan. En cuanto a la epistemología de la ciencia, se encuentran los aspectos relacionados con las prácticas científicas, el contenido de los conocimientos, las teorías y explicaciones sobre el mundo físico y natural, entre otros. A raíz de este último, emerge un movimiento constructivista con dos consecuencias fundamentales: desacralizar el conocimiento científico, que permitió observar de un modo más realista los actores concretos que producen el conocimiento, y por otro lado, la sociología constructivista, que impulsó un cambio fundamental en el nivel de análisis de la ciencia. Los nombres que se destacan en el recorrido de este periodo son Edmundo Fuenzalida, Ebe Vessuri, Simón Schwarzman y Marcel Roche. Situándonos en este segundo periodo, también podemos observar una división de enfoques. En primer lugar, historia de la tecnología. Por otro lado, economía del cambio tecnológico y estudios sobre política y gestión de la tecnología. En este enfoque, la adopción de las nuevas conceptualizaciones constructivistas dio lugar a una serie de resignificaciones y desplazamientos temáticos. Finalmente, la difusión de estas teorías llevó a la generación de desarrollos conceptuales complementarios, a la gestación de nuevas conceptualizaciones mediante triangulación teórica, entre otras. Se destacan autores como Rosalba Casas, que propone discutir el concepto de redes incorporando elementos formulados por la sociología de la tecnología. Ebe Vessuri, que conceptualiza el problema de análisis de las condiciones propias de un contexto periférico. Kramer y Thomas, que han intentado formular un abordaje integrado del problema de la utilidad de los conocimientos científicos y tecnológicos. Bacareza y Zavala, quienes dirigieron su interés a generar una mirada de la investigación científica académica al nivel microsocial del investigador en sus tareas. Y a ellos se suman Charum y Parrado, quienes trabajaron sobre la utilidad de los conocimientos científicos y tecnológicos entendidos como el resultado de procesos de construcción social. Sobre economía del cambio tecnológico, podemos decir que se generó una cantidad significativa de producciones enmarcadas en abordajes neo-schumpeterianos y evolucionistas. También se produce una nueva diversidad de trabajos orientados al análisis de la relación entre unidades de investigación y desarrollo y unidades productivas de bienes y servicios. Los trabajos llevados a cabo en esta perspectiva se orientaron fundamentalmente por la preocupación acerca del desarrollo social y económico de los países de la región. Estos trabajos responden a dos modelos: una extensa literatura de carácter normativo destinada a promover y dar sustento discursivo a las propuestas de reconversión institucional, y por otro lado, una profunda producción de relatos de carácter meramente descriptiva. Si bien esta producción responde a abordajes metodológicos diversos, suelen contener mecanismos de consulta a expertos y actores locales. En conclusión, vivimos no solo con tecnologías singulares, sino gracias a sistemas tecnológicos. Somos seres sociotécnicos. No hay una relación sociedad-tecnología como si se tratara de dos cosas separadas. Nuestras sociedades son tecnológicas, así como nuestras tecnologías son sociales. Y lo curioso de todo esto es que reflexionamos poco sobre la tecnología. Esta solo se hace visible cuando deja de funcionar o cuando cambia rápidamente.